La noche había caído como un manto pesado sobre la ciudad silenciosa. Las luces lejanas parecían estrellas cansadas que no alcanzaban a calentar. Una madre caminaba despacio, abrazando a su hijo contra el pecho. No tenía casa, no tenía dinero, solo tenía fe temblando en el corazón. Cada paso era una oración muda lanzada al cielo oscuro. Antes de continuar, quiero decirte algo desde el corazón. Tengo la certeza de que esta historia puede tocar tu alma y despertar un sentimiento nuevo dentro de ti. Quédate hasta el final, porque cada palabra fue pensada para traer paz y fortaleza a tu vida. Si sientes que este mensaje te acompaña, te invito a suscribirte al canal y caminar con nosotros en la fe. Y cuando termine el video, cuéntame en los comentarios qué sentiste y qué cambió dentro de ti. El viento frío parecía repetirle que estaba sola en el mundo. Aún así, ella seguía caminando, porque rendirse no era una opción. Recordaba tiempos mejores, cuando la risa llenaba la mesa sencilla. Ahora solo quedaban recuerdos y un presente lleno de incertidumbre. Miraba el rostro dormido de su hijo como quien mira un milagro. En esos ojos cerrados encontraba la fuerza para no caer. Sabía que Dios veía incluso cuando el mundo pasaba de largo. Aunque no entendía el camino, confiaba en el propósito divino. Su corazón cansado seguía latiendo al ritmo de la esperanza. En una esquina oscura, el cansancio venció a sus piernas. Se sentó en el suelo frío, cubriendo al niño con su abrigo gastado. Las lágrimas cayeron sin ruido, como semillas sobre tierra seca. Le habló a Dios en silencio, sin palabras elegantes ni promesas. Solo pidió luz en medio de tanta sombra y un mañana posible. Sentía que había llegado al límite de sus fuerzas humanas. Pero incluso allí, una chispa de fe se negó a apagarse. Fue entonces cuando el aire pareció cambiar a su alrededor. Una calma extraña envolvió el lugar, suave como un susurro. Ella levantó la mirada sin saber por qué su corazón latía distinto. No vio aún el milagro, pero lo sintió acercarse. Como si el cielo hubiera escuchado cada lágrima derramada. Dios nunca llega tarde, aunque el dolor diga lo contrario. Y esa noche, el destino comenzaba a moverse en silencio. Sin comprenderlo, la madre sintió que no estaba abandonada. Una presencia invisible la sostenía cuando ya no podía más. El miedo empezó a ceder espacio a una paz inexplicable. Apretó a su hijo contra el pecho y respiró más profundo. La oscuridad seguía allí, pero ya no era absoluta. Algo estaba por suceder, algo que cambiaría sus vidas. En ese momento más oscuro, Dios ya había decidido intervenir. Mientras la madre intentaba levantarse, una figura apareció a lo lejos. No caminaba con prisa, pero cada paso parecía firme y seguro. La luz tenue de una farola iluminó su silueta de forma suave. Ella sintió un leve temblor, mezcla de miedo y curiosidad. Algo en su interior le decía que no era un desconocido cualquiera. El niño se movió levemente en sus brazos, como despertando. El silencio del lugar se volvió profundo y reverente. Cuando la figura se acercó, la madre pudo ver su rostro sereno. Sus ojos transmitían una paz que ella nunca había conocido. No había juicio en su mirada, solo compasión y comprensión. Él se detuvo frente a ella como si la conociera desde siempre. La noche parecía inclinarse ante su presencia humilde. El corazón de la madre comenzó a latir con esperanza. Sin saber por qué, sintió deseos de confiar plenamente. Jesús habló con voz suave, como quien acaricia un alma herida. Le dijo que no tuviera miedo, que no estaba sola. Cada palabra caía como bálsamo sobre su cansancio. Ella quiso responder, pero las lágrimas hablaron por ella. Jesús se inclinó a su altura, respetando su dolor. En ese gesto simple había más amor que en 1000 discursos. El cielo parecía escuchar atentamente aquella escena. La madre sintió que su historia era conocida por él. Como si cada noche sin dormir hubiera sido contada. Jesús le aseguró que su sufrimiento no había sido en vano. Que incluso en la miseria, Dios estaba obrando en silencio. Sus manos temblorosas encontraron descanso al escucharlo. El peso que cargaba en el pecho comenzó a aliviarse. Por primera vez en mucho tiempo, respiró con libertad. Jesús miró al niño dormido y sonrió con ternura.
Dijo que aquella vida era un regalo precioso del Padre. Que ese pequeño no había nacido para la tristeza eterna. La madre sintió que esas palabras encendían su fe. Algo nuevo empezaba a brotar dentro de su corazón. La noche seguía oscura, pero ya no parecía eterna. El destino, poco a poco, comenzaba a transformarse. Jesús extendió su mano con un gesto lleno de humildad. No fue una orden, sino una invitación nacida del amor. La madre dudó un instante, marcada por tantas decepciones. Pero algo en su alma le dijo que podía confiar. Tomó su mano y sintió un calor que no venía del cuerpo. Era una fuerza serena, profunda, que atravesaba el miedo. En ese contacto, su corazón comenzó a sanar. Jesús la ayudó a ponerse de pie con cuidado y respeto. No la levantó solo del suelo, sino del abatimiento. Le habló del Padre que ve en lo secreto y sostiene al cansado. Le recordó que ninguna lágrima se pierde ante Dios. Cada palabra parecía encajar en heridas antiguas. La madre escuchaba como quien recibe agua viva. Su fe, casi dormida, empezó a despertar con fuerza. El entorno seguía siendo el mismo, frío y silencioso. Pero para ella, todo había cambiado por dentro. Jesús le dijo que el dolor no define el final de la historia. Que la oscuridad nunca tiene la última palabra. La madre apretó más fuerte a su hijo, con renovada esperanza. Sentía que no estaba frente a un extraño, sino al Salvador. El cielo parecía inclinarse ante ese encuentro sagrado. Jesús habló de caminos que aún no podía ver. Le aseguró que Dios abriría puertas donde solo había muros. No prometió una vida sin pruebas, pero sí con propósito. Le dijo que la fe verdadera nace cuando todo parece perdido. La madre entendió que su miseria no era una condena. Era el punto donde la gracia estaba a punto de manifestarse. Su corazón, antes quebrado, comenzó a confiar de nuevo. En ese instante, el miedo se transformó en entrega. La madre decidió creer incluso sin entenderlo todo. Jesús la miró con ternura, como quien confirma una promesa. Le dijo que su destino estaba cambiando desde ese momento. Ella sintió paz, una paz que el mundo no puede dar. La noche seguía allí, pero ya no dominaba su alma. La luz de Dios comenzaba a guiar cada paso futuro. Jesús comenzó a caminar junto a ella por la calle silenciosa. No iba delante ni detrás, sino a su lado, como un compañero fiel. Cada paso parecía aliviar el peso que ella llevaba en el alma. La madre sentía que, por primera vez, no caminaba sola. El frío ya no le mordía el cuerpo como antes. Había una calidez invisible que la envolvía suavemente. Era la presencia de Dios sosteniéndola en lo más profundo. Mientras avanzaban, Jesús le habló de la confianza verdadera. Le dijo que el Padre cuida incluso de los lirios del campo. Que ninguna vida es insignificante ante los ojos divinos. La madre escuchaba con el corazón abierto y humilde. Cada frase sembraba esperanza donde antes había temor. Comprendió que su valor no dependía de lo que poseía. Era amada simplemente por ser hija de Dios. Jesús se detuvo un momento y la miró con compasión. Le habló del perdón que libera y del amor que restaura. Le recordó que Dios transforma el dolor en testimonio. La madre sintió que esas palabras sanaban viejas culpas. Cargas invisibles comenzaron a caer de sus hombros. Por dentro, algo se ordenaba con dulzura y verdad. La gracia de Dios estaba haciendo su obra silenciosa. El niño abrió los ojos y miró a Jesús sin miedo. Una sonrisa pequeña apareció en su rostro cansado. Jesús lo bendijo con una mirada llena de ternura. Dijo que ese niño crecería bajo la protección del cielo. La madre sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Dios no solo veía su dolor, también veía su futuro. La promesa divina comenzaba a tomar forma. Cuando Jesús retomó el camino, la madre ya no temblaba. Había aprendido que la fe no elimina la noche, la atraviesa. Sabía que vendrían desafíos, pero también provisión. Su espíritu estaba fortalecido por la palabra recibida. Cada paso ahora era una declaración de confianza. El destino ya no parecía una amenaza inevitable. Dios estaba escribiendo una historia nueva para ellos.
Caminaron hasta un lugar sencillo, casi escondido entre sombras. No era un palacio ni un refugio lujoso, pero ofrecía descanso. Jesús le indicó que allí podía resguardarse por esa noche. La madre sintió alivio al ver un techo, aunque fuera humilde. Entendió que Dios también se manifiesta en lo pequeño. Agradeció en silencio por ese primer gesto de cuidado. La provisión comenzaba de formas simples y reales. Jesús le habló de la paciencia que fortalece el espíritu. Le dijo que cada día trae su propio afán y su propia gracia. La madre escuchaba con atención, guardando cada palabra. Sabía que esas enseñanzas serían su ancla en tiempos difíciles. El miedo al mañana se fue diluyendo lentamente. Aprendía a confiar paso a paso, sin exigir respuestas inmediatas. La fe se estaba volviendo firme y serena. Antes de irse, Jesús puso su mano sobre el hombro de la madre. Le dijo que no olvidara lo que había sentido esa noche. Que cuando regresaran las dudas, recordara su presencia. La madre cerró los ojos y sintió una paz profunda. Era como si su alma hubiera encontrado un hogar. Las heridas internas comenzaban a cicatrizar con amor. Dios estaba obrando más allá de lo visible. Jesús se despidió con una sonrisa llena de promesa. No prometió riquezas, pero sí fidelidad divina. La madre lo vio alejarse con el corazón agradecido. Sabía que, aunque no lo viera, él seguiría cerca. La oscuridad de la noche ya no le parecía amenazante. Había aprendido que la luz de Dios no se apaga. Su fe ahora caminaba con firmeza. Al acostarse junto a su hijo, la madre oró con confianza. No pidió lujos ni respuestas inmediatas. Solo agradeció por no haber sido olvidada. Sintió que su destino ya no estaba sellado por la miseria. Dios había cambiado el rumbo en el momento más oscuro. Con esa certeza, se permitió descansar por primera vez. El amanecer traería nuevas misericordias. El amanecer llegó suave, como una promesa cumplida. La madre despertó antes que el niño, envuelta en silencio. Por un instante dudó si todo había sido un sueño. Pero la paz en su pecho le confirmó que era real. Dios había visitado su noche y dejado huellas profundas. Sus lágrimas ya no eran de desesperación, sino de gratitud. El día comenzaba con una esperanza renovada. Salió con cautela al exterior y miró el cielo claro. El sol parecía más cálido, como si la abrazara. La madre respiró hondo y ofreció el día al Padre. Entendió que cada nuevo amanecer es un regalo sagrado. No sabía exactamente qué vendría, pero ya no temía. La fe se había convertido en su fuerza diaria. Dios caminaba delante de ella, abriendo caminos. Mientras despertaba al niño, notó algo distinto en sí misma. Su postura era más firme, su mirada más segura. El peso de la miseria ya no gobernaba su identidad. Recordó las palabras de Jesús con claridad viva. Había sido llamada hija, no abandonada. Ese nombre nuevo la sostenía desde adentro. El amor divino había redefinido su destino. Al salir nuevamente a la calle, el mundo parecía el mismo. Las personas seguían apuradas, los ruidos no habían cambiado. Pero ella ya no se sentía invisible ni perdida. Cada paso estaba lleno de propósito silencioso. Sabía que Dios actúa incluso cuando no se nota. La fe le impulsaba a seguir con valentía humilde. El miedo ya no guiaba sus decisiones. En su corazón, una oración constante la acompañaba. No era larga ni complicada, era sincera y viva. Agradecía por la noche transformada en bendición. Sabía que lo imposible comienza cuando confiamos. Jesús había cambiado su historia desde la raíz. El momento más oscuro había dado paso a la luz. Y su vida ya no volvería a ser la misma. Con el paso de los días, la madre comenzó a notar pequeños milagros. Nada fue inmediato ni espectacular, pero todo fue providencial. Una mano amiga apareció cuando más lo necesitaba. Una puerta se abrió donde antes solo había rechazo. Ella comprendió que Dios trabaja con precisión perfecta. Cada detalle confirmaba que no estaba sola en el camino. La fe seguía creciendo como raíz profunda. Recordaba a Jesús en los momentos de cansancio.
Sus palabras regresaban como luz en la memoria. Cuando el miedo intentaba volver, ella oraba en silencio. Sentía una fuerza interior que no conocía antes. La miseria ya no definía su identidad ni su valor. Había aprendido a mirarse con los ojos de Dios. Su corazón estaba siendo restaurado día tras día. El niño también comenzó a cambiar con el tiempo. Reía con más facilidad y dormía con mayor paz. La madre veía en él una promesa viva del cielo. Cada sonrisa era una confirmación de la gracia divina. Ella lo abrazaba con gratitud renovada. Sabía que su hijo crecía bajo protección celestial. El amor de Dios cubría cada etapa de sus vidas. A veces, al caer la noche, la duda regresaba. Pero ya no la dominaba como antes. La madre había aprendido a confiar incluso en la espera. Sabía que Dios nunca abandona lo que comienza. La oscuridad ya no la paralizaba. Había aprendido a caminar por fe, no por vista. La esperanza se había vuelto su refugio constante. En su interior, algo había cambiado para siempre. La mujer rota había dado lugar a una mujer fortalecida. No por sus propias fuerzas, sino por la gracia recibida. El dolor ya no era un enemigo, sino un maestro. Dios había transformado la herida en propósito. Su historia ahora tenía sentido y dirección. El destino seguía siendo guiado por la mano divina. Con el tiempo, la madre empezó a compartir su testimonio. No lo hacía con palabras elaboradas ni discursos largos. Solo contaba cómo Dios la había encontrado en la noche. Muchos escuchaban con asombro y respeto silencioso. Su historia tocaba corazones cansados como el suyo. Ella hablaba desde la verdad y la experiencia vivida. La fe se multiplicaba a través de su sencillez. Algunos no comprendían del todo su confianza en Dios. Pero ella ya no necesitaba aprobación humana. Había aprendido que la fe verdadera nace en la intimidad. Recordaba siempre el momento en que Jesús la levantó. Ese recuerdo era su ancla en tiempos de prueba. Sabía que la gracia no depende de circunstancias. Dios sigue obrando incluso cuando no se ve. La madre entendió que su dolor tenía un propósito mayor. Dios no había permitido la miseria sin razón. Ahora podía consolar a otros con la misma compasión. Cada palabra suya llevaba esperanza auténtica. No hablaba de un Dios lejano, sino cercano y presente. Jesús ya no era solo un recuerdo, era una relación viva. Su fe se había convertido en camino y misión. En momentos de silencio, ella agradecía al cielo. Recordaba la noche más oscura con humildad. Sabía que allí había nacido una nueva vida espiritual. El sufrimiento no había sido el final de su historia. Había sido el punto de partida de la transformación. Dios había cambiado su destino con amor perfecto. La gratitud llenaba su corazón cada día. El niño crecía rodeado de esa fe sencilla. Aprendía a orar observando a su madre. La esperanza se volvía parte natural de su vida. La madre sabía que ese era el mayor legado. No riquezas, sino una fe viva y verdadera. Dios había hecho florecer lo que parecía perdido. La promesa seguía cumpliéndose con fidelidad. Hubo noches en las que el recuerdo regresó con fuerza. La calle fría, el llanto silencioso, el miedo profundo. Pero ya no dolía como antes, ahora enseñaba. La madre comprendió que Dios no borra el pasado, lo redime. Cada recuerdo se había convertido en una señal de gracia. Jesús había estado allí cuando nadie más miraba. Esa certeza la sostenía con firmeza interior. En oración, ella hablaba con Dios como con un padre cercano. No desde la necesidad desesperada, sino desde la confianza. Aprendió a escuchar en el silencio del corazón. A veces no recibía respuestas claras, pero sí paz. Y esa paz era suficiente para seguir adelante. La fe se había vuelto diálogo constante y sincero. Su relación con Dios era ahora viva y profunda. La madre también aprendió a perdonarse a sí misma. Dejó atrás culpas que había cargado por años. Entendió que Dios no la juzgaba, la abrazaba. Ese perdón interno liberó lágrimas guardadas. El alma se volvió más ligera con cada oración. Jesús había sanado no solo su camino, sino su interior.
La libertad espiritual se manifestó con dulzura. En cada paso, ella reconocía la mano divina. No todo era fácil, pero todo tenía sentido. La miseria ya no dictaba su destino ni su identidad. Era una mujer sostenida por la gracia de Dios. El amor había reemplazado al temor de perderlo todo. Sabía que, pase lo que pase, no estaba sola. Dios seguía caminando con ella fielmente. El momento más oscuro había quedado atrás. No porque la vida fuera perfecta, sino porque había luz. Jesús había cambiado el rumbo de su historia. Lo imposible se había vuelto testimonio vivo. La fe había vencido donde la esperanza parecía morir. El cielo había respondido a una oración silenciosa. Y el destino había sido transformado para siempre. Con el paso del tiempo, la madre miró atrás sin miedo. Vio la miseria, la noche y el llanto sin respuestas. Pero también vio la mano de Dios guiándolo todo. Entendió que nada había sido en vano. Cada herida había preparado el lugar del milagro. Jesús había estado presente en cada paso oculto. Su historia ahora hablaba de redención y amor. Ella enseñó a su hijo a confiar incluso en la escasez. Le habló de un Dios que escucha al corazón quebrado. Le contó cómo la fe sostuvo sus noches más frías. El niño creció sabiendo que nunca estuvo abandonado. La oración se volvió parte natural de sus días. La esperanza era el lenguaje del hogar sencillo. Dios había fundado su familia sobre la fe. Cuando otros atravesaban momentos oscuros, ella acompañaba. No con promesas vacías, sino con presencia y verdad. Compartía que Jesús cambia destinos cuando nadie más puede. Hablaba del amor que no pregunta, solo sostiene. Su testimonio encendía luces en corazones cansados. La fe se hacía viva a través de su experiencia. El dolor había dado fruto de compasión. La madre ya no se definía por su pasado. Vivía agradecida por cada día recibido. Sabía que la gracia se renueva cada mañana. Confiaba en el Dios que abre caminos imposibles. Jesús había marcado su vida con propósito eterno. La oscuridad no volvió a gobernar su alma. La luz caminaba con ella siempre. Así, el destino fue transformado en el momento más oscuro. No por suerte, sino por la intervención divina. Jesús cambió su historia con amor fiel. La fe venció cuando todo parecía perdido. Dios respondió a una oración nacida en lágrimas. Y donde hubo miseria, ahora había esperanza viva. Porque para Dios, ningún final está escrito sin redención.